¿Por qué nos duele tanto el pasado? ¿Por qué nos afecta el día de hoy ciertas decisiones, ciertas cuestiones que a lo mejor ya no siguen presentes, pero que aún nos siguen doliendo? Es muy común que en el consultorio por fuera me digan: oye, Iván, pasé por esta situación y después de mucho tiempo me sigue doliendo. ¿Por qué? Me ronda esta pregunta de: ¿acaso yo tuve la culpa? ¿En verdad así tenían que ser las cosas? Me frustro porque a raíz de eso no puedo estar en paz. Yo quería que las cosas fueran de esta manera, pero no fueron así. Y me siento muy mal. ¿Por qué? Seguramente a ti te ha pasado alguna de estas situaciones, ya sea con alguna persona, ya sea con alguna situación que a lo mejor tú habías planeado, te hubiera gustado que se hubiera dado de cierta situación, por ejemplo, una relación de pareja. A ti te hubiera gustado que hubiera durado más tiempo o no se hubiera terminado de la manera en que terminó. Y muchas veces, aunque a lo mejor a nivel lógico, razonamiento, sabemos que a lo mejor fue lo mejor para nosotros o incluso para la otra persona, hay este dilema, este choque de ideas entre el cómo debieron ser las cosas y lo que los otros queríamos para esa relación, para esa situación. Y esto muchas veces tiene que ver con una cuestión del aprender a soltar, de los apegos. Estamos muy acostumbradas a aferrarnos a cosas, a hábitos, a circunstancias, a personas. Y claro, cuando eso termina, cuando esa persona se va de nuestro lado, nos duele. Nos duele por nuestras expectativas, por todo eso que depositamos en esa persona o en esa situación. Porque nos visualizábamos en el futuro haciendo ciertas cosas, nos visualizábamos con esa persona a lo mejor haciendo ciertas actividades y darnos cuenta que el día de hoy eso se acabó. Duele, yo te entiendo. Créeme que yo, al igual que tú, no porque esté de este lado quiera decir que he sido inmune o que soy ajeno a estas situaciones. También en mi vida me ha tocado sufrir situaciones de dolor, me ha tocado decir adiós a alguien, me ha tocado vivir que me digan adiós. Sé de lo que estoy hablando y yo te entiendo perfectamente. Y como yo te comentaba, eso tiene que ver con las expectativas que ponemos en esas situaciones, en nuestros vacíos, porque se nos ha mal enseñado que muchas veces la otra persona o ciertas cosas de afuera van a venir a llenarnos. Y no, déjame decirte que si el día de hoy tú no eres feliz con lo que tienes, ni todo el dinero del mundo, ni la persona más maravillosa, ni el carro más lujoso, ni nada de este mundo va a llenar o va a complementar esa felicidad. Porque la felicidad, déjenme decirles que es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros hacer. Tiene que ser un trabajo interno hacia afuera. No hacer cosas, ¿no?, para sentirnos mejor, porque muchas veces es que depositamos esta gran carga en la persona de: es que tú me haces feliz, tú me complementas, y cuando se va esa persona nos duele. Y eso es porque depositamos nuestra felicidad en cosas externas. Debe de ser desde nuestro interior. Sé que la felicidad no es un estado de ánimo que todas las 24 horas, 7 días a la semana vamos a sentirnos de esta manera, pero sí es nuestra misión, nos corresponde a cada uno de nosotros trabajar en eso. ¿Por qué nos duele dejar ir algo que a lo mejor teníamos mucha esperanza en eso? Esto se debe a que culturalmente se nos ha enseñado de que todo se puede en esta vida. Y desafortunadamente, en mi experiencia, o afortunadamente, como tú lo quieras ver, no todo en esta vida se puede hacer. Y a veces tenemos que vivir con lo que es. ¿A qué me refiero con esta frase? A lo mejor a ti te hubiera gustado durar más tiempo en tu trabajo, que tu relación hubiera durado más, que a lo mejor cierta circunstancia con alguna persona se hubiera dado ese encuentro de una manera diferente. No lo fue. Y nos sentimos frustrados, nos sentimos enojados con la vida de: ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió de esta manera? ¿Por qué? Si yo soy bueno. Las cosas que nos pasan, déjame decirte, no tienen que ver con si eres bueno o eres malo. Las cosas pasan y ya. Tú le das ese significado de si es algo bueno o algo malo.
En mi experiencia, para poder trabajar alguna situación que nos causa dolor, es importante el agradecer. El agradecer eso que te sucedió, por muy bueno o muy malo que haya sucedido, ya que gracias a esas circunstancias, a ese abandono de papá, a esa ruptura amorosa, a ese despido, a ese fracaso, estás aquí el día de hoy, con todo ese conocimiento, con toda esa experiencia, con todo ese dolor, pero sigues adelante. Muchas veces se nos ha enseñado que las grandes enseñanzas es a través del éxito, y no, a veces también viene envuelto en fracaso, en dolor, en sacrificio, en frustración, en decepciones. A veces para poder experimentar la felicidad debemos experimentar el dolor y viceversa. Para poder apreciar algo tenemos que también sentir ese dolor, ese vacío, esa carencia. Entonces yo te invito a que el día de hoy todo lo que estés atravesando, aprendas a soltarlo, a perdonar, a vivir sin rencores, sin remordimientos, dejar el ego al lado, el orgullo, porque eso no te va a llevar a ningún lado. Creo que lo único que podemos hacer en esta vida es agradecer a esas personas, a esas situaciones que hemos vivido, aunque no fueran de la manera en que quisimos, ya que a lo mejor no era lo que queríamos, pero quizá era lo que necesitábamos. ¿Cuál de las dos maneras? ¿Cuál de los dos estilos de vida tú quieres vivir? ¿Enojado, frustrado porque no se dio algo? ¿O quieres agradecer? ¿Quieres estar en paz, en tranquilidad, con tu paz interior, de que tuviste la oportunidad y la bendición de haber experimentado eso? Tú decides cómo vivir tu vida.